Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Rial. Producción general: Juana Álvarez Eiras. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Cristian Reyes y como cada miércoles en esta edición estaremos analizando las 10 noticias más trascendentales en materia de relaciones internacionales. Asimismo tendremos una entrevista con Laura Bogado Bordázar, doctora en Relaciones Internacionales y coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe del IRI, quien nos comentará acerca de las políticas migratorias alrededor del globo y específicamente la política migratoria implementada por la administración de Donald Trump. En el bloque de análisis, como cada miércoles, estaremos reflexionando junto al magíster Juan Alberto Rial y el profesor Norberto Consani acerca de los conflictos diplomáticos que se han sucedido últimamente entre Francia y Argelia. Hablaremos también de la gira de Donald Trump por Medio Oriente y haremos un breve comentario acerca de las dificultades que está teniendo para operar la Corte Penal Internacional debido a las sanciones que ha sufrido por parte de la administración de Donald Trump. Comenzamos. La actualidad global. El mundo en 7 días. Francia-Argelia. Tras la expulsión cruzada de varios funcionarios, ambos países quedan al borde de la ruptura diplomática. Luego de la repatriación de al menos 15 agentes franceses quienes habrían asumido funciones diplomáticas y consulares sin cumplir los trámites correspondientes, las autoridades francesas respondieron de forma inmediata con la expulsión recíproca de agentes diplomáticos argelinos por no contar con la visa vigente. Según el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, la medida va en reciprocidad con una actitud injustificada e injustificable de las autoridades argelinas. El vínculo diplomático al momento estaría totalmente bloqueado. Estados Unidos, Arabia Saudita. Ambos países firmaron un acuerdo de asociación económica estrategia en materia de defensa por $142 mil millones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, firmaron el pasado 13 de mayo un acuerdo de asociación económica estratégica que incluye la venta de un paquete de armas a Riad por $142 mil millones, mientras que el reino saudí se comprometió a una inversión de $600 mil millones en Estados Unidos. El acuerdo también incluye pactos en materia de energía y minería y se encolumna en la gira de Trump por Medio Oriente, donde también rubricó acuerdos comerciales con Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Corte Penal Internacional. Las amplias sanciones impuestas por el presidente Donald Trump paralizan el trabajo del tribunal. Según miembros del personal de la CPI, las sanciones impuestas por la administración Trump han hecho casi imposible que el tribunal lleve a cabo tareas operativas básicas, dificultando investigaciones que buscan justicia para víctimas de crímenes de guerra. Las sanciones se relacionan con las órdenes de detención que la CPI emitió en noviembre pasado contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. La orden ejecutiva de Trump tuvo como principal objetivo dañar la investidura del fiscal de la Corte, Karim Khan, prohibiéndole la entrada a Estados Unidos e incluye a otros funcionarios no estadounidenses. Según el personal de la CPI, Khan ha perdido el acceso a su dirección de correo electrónico de Microsoft y sus cuentas bancarias en su país de origen, el Reino Unido, han sido bloqueadas. Gaza. Bombardeos israelíes dejan más de 100 muertos. Según reportes de la Defensa Civil Palestina, al menos 103 personas fueron asesinadas en la Franja de Gaza tras intensos ataques aéreos israelíes el pasado 15 de mayo. La mayoría de las víctimas se produjeron en la gobernación de Khan Yunis, al sur del enclave gazatí. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió seguir adelante con la escalada de fuerza hasta lograr su objetivo de destruir al grupo militante Hamas. Kurdistán, Turquía. El grupo militante kurdo PKK anuncia su disolución y pone fin al conflicto armado con Turquía. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, anunció la histórica decisión de disolverse, terminando con 40 años de conflicto armado contra el Estado turco, según informó la agencia de noticias Firat
afiliada al grupo. En la nota oficial, el PKK anunció que su lucha armada había desafiado con éxito las políticas que buscaban suprimir los derechos kurdos. Este anuncio responde al llamado de su fundador, Abdullah Öcalan, encarcelado en Estambul desde 1999, quien instó a sus combatientes a desarmarse y disolverse. La entrevista de Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con Laura Abogado Bordázar. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, es la secretaria de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, es docente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde es adjunta por Derecho Internacional Público, y es una amiga de la casa, porque es también docente de la maestría y del doctorado, entre otras actividades que hace. Laura, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos en Tiempo Internacional. Y muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Juan. Encantada Laura es también. experta en temas migratorios, así que queremos hacerle algunas preguntas sobre esta temática. La cuestión migratoria y el combate a las migraciones ha sido uno de los puntales de la campaña del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué lectura haces de lo que él prometió en campaña y de lo que está haciendo hoy día? Bueno, la primera lectura que podemos hacer es que Donald Trump a priori estaría cumpliendo, por lo menos en estos primeros meses de su mandato, estaría cumpliendo cuestiones que prometió o que fueron eslóganes de su campaña, ¿no? Una era, obviamente, una de las promesas era sacudir el sistema migratorio interno, es decir, cambiarlo absolutamente, basado en expulsiones masivas, ¿no? Que, si bien no están siendo tan masivas todavía las deportaciones, sí está tratando de elaborar distintas ingenierías o distintas acciones para que seguramente van a confluir en poco tiempo, por lo menos tratar de cumplir uno de sus eslóganes de campaña, que fue justamente ¿no? Lo que ha hecho fue, por ejemplo, enviar tropas, o sea, duplicar el envío de tropas a la frontera, ¿no? Los últimos días, creo que los últimos 20 días, el envío de tropas fue de 1.500 efectivos que se sumaban a los que ya están establecidos desde hace tiempo. Devoluciones también a sus países de origen de los migrantes, inclusive, que esto es algo bastante grave que hasta ahora no se había dado, ni siquiera en su primer mandato, que él lo que está haciendo es elaborando una política de devoluciones de migrantes, pero inclusive aquellos migrantes que ya tenían, que ya habían tenido concretadas citas en el servicio migratorio norteamericano para regular su situación, ¿no? Esto hasta ahora no se había dado. También eliminó un sistema que había sido elaborado, digamos, en los gobiernos anteriores, no en el de él, obviamente, sino en sus predecesores, que era bastante intenso, bastante elaborado para las peticiones de asilo. Eso también lo está eliminando, lo eliminó, como también las citas que ya estaban otorgadas para las personas que estaban solicitando asilo o que habían solicitado asilo. Me refiero a, por ejemplo, ciudadanos fundamentalmente de Venezuela, de Haití, de Colombia, de Nicaragua también. Este sistema de asilo prácticamente que lo está desmantelando. Suspendió también el programa humanitario, que era para esos países también, para algunos de los países que mencioné. Paralizó también el sistema de refugio, ¿no? Estados Unidos había sido históricamente un país siempre controlando, ¿no? Controlando la cantidad de refugiados que recibía, pero las cuotas de refugiados que recibía, pero históricamente fue un país que recibió refugiados, ¿no? Conjuntamente con otros países europeos, por ejemplo, ¿no? Pero Estados Unidos fue un abanderado de alguna manera como país receptor de refugiados. Sin embargo, esta política también la estaría suspendiendo. Yo lo resumiría como con toda esta política, el objetivo concreto que tiene es desmembrar todo el sistema de protección con respecto a los migrantes, a los refugiados y a los solicitantes de asilo, que deseen llegar a Estados Unidos, y también de muchos de los cuales ya están residiendo en el país.
Entonces creo que la gravedad de la situación se enmarca en estas dos cuestiones, ¿no? Ahí Fundamentalmente. tocas un tema muy interesante, Laura. Vos sos profesora de Derecho Internacional Público. Si estamos hablando de refugiados, existe como elemento propio del derecho internacional general lo que es el principio de no devolución. Está prohibido para todos los países devolver a refugiados a los países de origen si es que corren peligro de ser perseguidos por cuestiones ideológicas, étnicas, nacionales, religiosas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que estaría haciendo básicamente con su política de deportación masiva Donald Trump, si no me equivoco. Sí, sí, así es, efectivamente. Por eso Estados Unidos, como yo lo comentaba, bueno, es ratificante de la Convención de 1951, claramente, y fue, apoyó después de la Segunda Guerra Mundial, durante décadas, el sistema justamente de refugio, ¿no? Fue uno de los abanderados también de las políticas que implementó el ACNUR desde los primeros momentos, a partir de que al ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, se le asigna este rol de ser, de alguna manera, el coordinador de toda la política de refugio a nivel internacional. Estados Unidos fue uno de los impulsores también de esta oficina y de la labor de esta oficina. Por eso, o sea, la gravedad la veo también marcada justamente en esto, ¿no? De que está violando uno de los tratados internacionales, que fue uno de los pocos tratados internacionales que fueron ratificados por Estados Unidos, ¿no? Y violando también este principio de derechos humanos, que es justamente el principio de la no devolución, porque está obligando, digamos, o está deportando a personas y obligándolas a volver a sus países de origen, en el mejor de los casos, ¿no? Justamente a un lugar donde quizá su vida corra peligro, ¿no? Que es el objeto principal del artículo 1 de ese tratado internacional, ¿no? Evitar justamente o ofrecerle a las personas que están, cuya vida está corriendo peligro, ofrecerles alguna solución duradera, ¿no? Ahora, Laura, Decime. en la materialización de estas promesas de campaña de Donald Trump, no solo está vulnerando el derecho internacional, sino inclusive el derecho doméstico, porque él está aplicando una legislación de 1789, que solo en 3 ocasiones fue puesta en marcha, la ley de extranjeros enemigos para momentos de conflicto armado, no para un momento Sí. de paz. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos en más de una ocasión ha confirmado sentencias de jueces federales que le han pedido no solo que detenga esta política, sino que si había gente que estaba siendo expulsada en ese mismo momento, hicieran volver los aviones que estaban trasladando a esta gente. Y está el emblemático caso de Kilmar Abrego García, que ha sido expulsado por un error administrativo y se encuentra detenido en el SECOT, que es la institución Sí. penitenciaria En El Salvador. claro, en El Salvador para los terroristas, sin medir consecuencias, inclusive vulnerando la legislación doméstica de los Estados Unidos, aún para decírselo a la gente de la forma más grave, que es la Constitución Nacional de los Estados Unidos, ¿no? Sí, él parece que, a ver, lo dejó bien en claro, ¿no? Que quiere aplicar justamente una ley o sea, la ley justamente del 1700 de la cual hablabas. Y lo que también se dejó bien claro, por lo menos no solamente Trump, sino los asesores, de que, digamos, esta lucha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco abreviada, ¿no? Pero esta lucha contra los migrantes, que fue el eslogan de campaña, como decíamos al principio, de Donald Trump, está dejando bien en claro que la quiere enmarcar dentro del Poder Ejecutivo y no dentro del poder Judicial. Por eso esta sentencia, digamos, estas sentencias de las cuales estás hablando y que le darían, obviamente, necesariamente la obligatoriedad de ir marcha atrás con algunas medidas administrativas del gobierno de Trump, bueno, parece que las quieren sacar absolutamente de la órbita judicial y mantenerlas en la órbita del Poder Ejecutivo. Yo creo que eso le va a traer problemas a la larga, ¿no? Pero bueno, Donald Trump tampoco es abanderado, digamos, de temer, digamos, sí, temerle a medidas que puedan surgir en un futuro con respecto a acciones que toma
o que está tomando en el presente, ¿no? Eso lo dejó bastante claro no solamente él, sino algunos asesores en política migratoria justamente de Trump, ¿no? Que se van a cumplir lo que se prometió en la campaña, que fue para eso que fue votado, o sea, las personas quieren no solamente, las personas que los votaron, ¿no? Sus votantes aprobaron según sus criterios, aceptaban, ¿no? Lo que una de las cuestiones que solicitaban era justamente esto, ¿no? Hacer una limpieza de los migrantes y criminalizan, ¿no? Se criminalizó durante toda la campaña y creo que es ahora que se continúa o se está cumpliendo justamente con lo que se prometió, esta idea de criminalizar al migrante. No solamente, esto es totalmente contradictorio porque criminaliza al migrante, o sea, el eslogan es en un país justamente donde más del 25% de la población es migrante, ¿no? Si nos adherimos a algunas cifras, ¿no? Que siempre me parece interesante sostener o por lo menos dar cuenta de alguna cifra con respecto a la situación de la migración internacional. Uno de cada 6 migrantes que existen en el mundo reside en Estados Unidos. O sea, ahí eso ya nos da cuenta de que es un país, digamos, con una composición muy similar también a la de Canadá, ¿no? Donde más del 20% de su población es migrante o ha nacido en un país diferente a Estados Unidos, ¿no? En este caso. Entonces, pero bueno, es un país que se constituyó con una política multicultural, ¿no? Ahora ha cambiado mucho esta idea, pero bueno, en Estados Unidos se sigue hablando de multiculturalismo. Y un país que optó por también aplicar la asimilación de los migrantes, ¿no? Todo migrante que ingresaba a Estados Unidos desde la época 1700 en adelante era asimilado a la cultura y a las tradiciones del propio país, ¿no? O sea, no permitiéndole ningún tipo de mantención de sus propias tradiciones a los migrantes que llegaban, ¿no? Claramente, hoy en día esta no es la corriente o el flujo desde hace varias décadas, no es el flujo migratorio ni el que llega a Estados Unidos ni el que elige Estados Unidos, ¿no? Por eso, de alguna manera, todas estas políticas no antimigrantes y este discurso antimigrante, ¿no? Este es el fundamento desde mi punto de vista, de esta política tan violenta, ¿no? Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI, en Tiempo Internacional. Seguimos en diálogo con Laura Abogado Bordázar, doctora en Relaciones Internacionales y secretaria de la Maestría de Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. Laura, me gustaría saber cuál es el estado de cosas con respecto a la migración a nivel global. Estuvimos hablando en el primer bloque de la situación de los migrantes en Estados Unidos, pero a nivel mundial, ¿cuál es la cantidad de gente que es migrante y cuál es la situación que los migrantes viven? Porque muchos están escapando de conflictos armados, como el caso de Gaza, otros están escapando de Ucrania, otros escapan de la persecución política, como es el caso de Venezuela, pero otros escapan de las penurias económicas, como pasa en muchos países de África, ¿no? Sí, es así es, efectivamente, Juan. Bueno, cuando nosotros pensamos en las migraciones o cuando estamos hablando de los flujos migratorios, siempre es interesante o importante saber cuál es el stock de migrantes, ¿no? Sacar las fotografías, saber, bueno, de cuántos hablamos en este momento y según cifras de estudios muy interesantes y muy serios que hace tanto Naciones Unidas como OIM y los cruzan entre sí con otras agencias también internacionales, dan cuenta de que... Dime, OIM sí. es la Organización Internacional de Migraciones. OIM, exacto, sí, OIM es la organización. En la órbita de Naciones Unidas. Exactamente, es un organismo que está vinculado a Naciones Unidas. Y yo siempre trato de trabajar con esas agencias, ¿no? internacionales como para tener una continuidad también en las estadísticas, ¿no? Ambas agencias dan cuenta de que alrededor de 300 millones, podríamos decir 287, 300 fue la última cifra que arrojaron ambas agencias,
Y bueno, dan cuenta de que ese es el stock de migrantes en el mundo en la actualidad, ¿no? 2024 fue la última cifra, el último informe. De manera tal que esa cifra no debería escandalizarnos, ¿no? Porque justamente eso significa algo así, representa algo así como el 3,5% de la población mundial, ¿no? Que ha vivido, o sea, que reside en un país diferente al de su nacimiento o al de su última residencia. Y las proyecciones, tanto para el futuro como también las otras cifras estadísticas que se fueron contabilizando en años anteriores, daban cuenta de que el porcentaje era más o menos ese. O sea, 2,5, 3% de la población mundial es la que vive en un país diferente al de su nacimiento. O sea que tampoco es que muchas veces me preguntan a mí, ¿es así que es verdad que aumentó muchísimo el número de migrantes? Y la verdad que no es esa... no es esa la cifra a contabilizar. Lo que ocurre es que un poco como hablábamos anteriormente, la problemática es cada vez más grave, ¿no? O sea, porque hay cada vez más personas que necesitan algún tipo de asistencia en su traslado o en su recorrido migratorio, ¿no? A este número también hay que prestarle atención a cómo ha aumentado también la cantidad de personas que tienen que ser asistidas por el ACNUR, que están en la condición de refugiados o de desplazados internos. También por situaciones de conflictos, como me preguntaba Juan, por situaciones de cuestiones climáticas, ¿no? Internas. Esto ha provocado, por ejemplo, muchos desplazamientos, primero en el interior de los estados y luego algunas de estas se proyectan hacia otros países, ¿no? Por eso son luego consideradas migraciones internacionales. Otros también por persecuciones políticas. O sea, las motivaciones por las cuales las personas tienen que dejar sus lugares, sus hogares, sus países, ¿no? Son variadísimas. La pobreza, sin duda, es una de las situaciones o motivaciones o las causas que también cada vez engrosan más las cifras de migrantes a nivel internacional. Laura, para ir cerrando, ¿cuáles son los principales destinos que escogen los migrantes y cuáles son los principales orígenes de los migrantes para saber de dónde se van y a dónde eligen ir? Bien, bueno, para eso también es bastante difícil. Una cosa que yo siempre comento es que en pleno siglo XXI no hay prácticamente no existen países o sociedades que hayan quedado aisladas, ¿no? Que todos los países, o casi todos, me animaría a decir, están influenciados o han sido influenciados por algún flujo migratorio, sea de origen, de destino, de tránsito, de retorno. Entonces, ahí tendríamos que ver un poco región por región, pero para darte un ejemplo, por ejemplo, en América Latina los principales destinos son, en las migraciones intrarregionales, o sea, de la región latinoamericana, son Argentina, bueno, es un destino obviamente elegido por un gran número de migrantes. Panamá también es un país que está siendo un país de tránsito y también de destino de migrantes, ¿no? Que vincula mucho todo lo que es la migración del sur y de Centroamérica hacia el norte, obviamente. Costa Rica también es un país que recibe migrantes. Bueno, obviamente como país expulsor de migrantes encontramos a Venezuela, Nicaragua, Haití. Es un país que también desde hace décadas, con toda la problemática interna, obviamente que no excede a la charla de hoy, pero bueno, es un país que permanentemente expulsa a sus ciudadanos y desde donde parten miles de niños, jóvenes y adolescentes migrando solos, ¿no? Que esta es una problemática de la cual tampoco hemos hablado, pero que también es una problemática muy dramática en la actualidad, ¿no? Porque más de 30 millones de todos los el total de los refugiados y de las personas que requieren alguna asistencia internacional, 30 millones son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tenemos un foco de posible conflicto, ¿no? Una situación muy dramática para el futuro de estos niños. Si nos vamos, y como para ir cerrando, al continente europeo, bueno, los países altamente receptores han sido siempre Alemania,
Francia, bueno, España también receptor, pero no tanto de migración intraeuropea, sino de migración del sur global, ¿no? De los países de América del Sur fundamentalmente. Del continente asiático, India es un país que tiene este doble rol, que de origen y destino, o sea, recibe y expulsa a la vez. China se ha convertido, históricamente fue un país de expulsión de sus nacionales, y en los últimos años, digamos, por todo lo que ya sabemos, el avance y el desarrollo tecnológico, etcétera, económico que está teniendo China, está transformándose en un país de destino de migrantes, y esto le ha obligado a cambiar su política migratoria y su legislación, ¿no? Porque China era bastante restrictivo a la entrada de extranjeros. Por eso también hay como que muchas situaciones diversas para, quizá en otros programas podemos conversar sobre algún país o alguna región puntual, ¿no? Pero esos serían como los principales receptores. Inglaterra también lo es, históricamente lo ha sido. Así que, bueno, no sé, Juan, si querés... Me parece que es muy difícil tratar este tema en un solo programa, como bien señalás. Sí. Te comprometo para otra ocasión, para poder seguir dialogando con Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días. Estuvimos en diálogo con Laura Abogado Bordázar, doctora en Relaciones Internacionales, secretaria de la Maestría en Relaciones Internacionales, docente de Derecho Internacional Público en la UNLP y amiga personal. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, y será hasta la próxima ocasión. Bueno, muchas gracias, Juan. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. La Corte Penal Internacional es el primer tribunal de carácter permanente con competencia para juzgar a individuos por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional y tiene su sede en La Haya, Países Bajos. La CPI es una entidad creada mediante un tratado internacional, el Estatuto de Roma del año 1998, el cual entra en vigor en el año 2002. La competencia material de la Corte Penal Internacional se refiere a crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. La Corte Penal Internacional tiene una función complementaria de la jurisdicción de los estados. Esto quiere decir que desplegará sus actividades en el supuesto en el cual un Estado no quiera o no pueda reprimir el delito en cuestión, o incluso cuando exista un ejercicio inadecuado de la justicia. En cuanto a su estructura, la Corte Penal Internacional está conformada por 4 órganos: una presidencia, una sección judicial compuesta por secciones de cuestiones preliminares, secciones de primera instancia y una sección de apelaciones, una fiscalía y una secretaría. La Fiscalía es el órgano más importante y es el órgano independiente, el cual se encarga de realizar las investigaciones pertinentes y ejerce la acción penal. En cuanto a las penas, la Corte Penal Internacional puede imponer penas de prisión de hasta 30 años y también puede pedir penas a perpetuidad en el caso de que los crímenes sean sumamente graves. A la actualidad, 125 estados han ratificado el Estatuto de Roma. Análisis de la actualidad en Tiempo Internacional. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Internacional, El Mundo en 7 días, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Cristian Reyes y como cada miércoles a las 19, en este bloque de análisis me acompaña el magíster Juan Alberto Rial. Buenas tardes, Juan. Hola, Cristian, buenas tardes a la audiencia. Y asimismo me acompaña el director y fundador de nuestro querido IRI, doctor profesor Norberto Consani. ¿Cómo le va, Norberto? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va a vos, Juan, Cristian y a todos los oyentes? Bueno, hoy tenemos una agenda cargadita de mucha información, así que vamos a empezar a dialogar sobre temas muy importantes de la agenda internacional, como hacemos cada miércoles. Estaremos hablando un poquito de los sucesos, esta crisis diplomática que se está fomentando entre Francia y Argelia. Hablaremos también un poquito de la gira, ¿sí?, que está en proceso también de Donald Trump por Medio Oriente. Y también hablaremos al respecto de las sanciones de la administración Trump sobre la Corte Penal Internacional, que estarían paralizando un poquito el trabajo del tribunal. Arrancando, sí, como bien les decía, vamos a hablar un poquito de Francia y Argelia. Parece ser que últimamente ha habido enfrentamientos cruzados, expulsiones de diplomáticos, de funcionarios, lo cual
llevaría, ¿sí?, a que podría suceder una ruptura histórica de las relaciones diplomáticas. Quería preguntarle a Norberto, que también ha vivido años en Francia, cómo vive esta situación y cómo es el trato de los franceses con los argelinos a ese nivel diplomático. Es increíble, pero ha pasado, yo estuve hace 30 años en Francia, más o menos, y se siente, y sigue estando, fíjate vos, o fíjense ustedes que hay varias generaciones, ya pasaron de la, no, y no se han integrado, no, un sector muy grande de esa colectividad argelina no se ha integrado a la sociedad francesa, viven en lugares marginales. No del punto de vista, cuando uno ve acá y calcular marginales, no son bellas miserias, pero son lo que sea HLM, que son como especie de monobloc, donde están alojados, digamos, las familias y toda Argelina. Entonces ahí hay un problema que viene de la historia y viene del colonialismo. No nos olvidemos, y eso para refrescar a la, a la audiencia y a la gente joven, que no ya han pasado muchos años, fue un ejemplo de la lucha anticolonial, la lucha, digamos, argelina para liberarse de Francia. Francia estuvo muy metida en Argelia, incluso cuando se retira, casi le cuesta la vida al general de Gaulle, la famosa figura del general de Gaulle, que se jugó por digamos, respetó la independencia del felino, del Frente de Liberación Argelino, y casi le cuesta la vida, un atentado de la extrema derecha francesa. Y ahora esto se ha agudizado en los últimos tiempos, porque hay un elemento que hay que traer acá a la mesa. El elemento es la lucha del pueblo saharaui. Es decir, el pueblo saharaui, que es uno de los temas que ha quedado del colonialismo, y específicamente en el continente africano. Casualmente, ese pueblo habla español, parte de ese pueblo habla español, y bueno, toda una historia que no es el momento de decirla, pues se nos llevaría la audiencia, seguramente nos llevaría esta tarde, si no ya lo vamos a charlar, ya lo vamos a hablar seguramente en otro programa de Tiempo Internacional, el tema del Sahara. Y ahí hay una división. ¿Por qué? Porque Argelia es digamos, el gran soporte que tiene, que se ha constituido una república, la República Árabe Saharaui Democrática. Y Francia, hace poco tiempo, prácticamente le dio la espalda, fue un golpe fuerte a los argelinos. ¿Por qué? Porque de alguna manera le reconoce, digamos, solamente la autonomía y la soberanía a los marroquíes. Y eso ha intoxicado muy fuertemente las relaciones, además de otros problemas, los servicios de seguridad, etcétera, etcétera. Pero ese tema ha desencadenado lo que se está viendo ahora. Indudablemente, Norberto, gracias por su apreciación y en este punto, como usted bien decía, este trasfondo del Sahara Occidental, de este cambio de postura, si se quiere, también de Francia histórico, ¿no? Con esta cuestión del Sahara marroquí, como lo llaman los franceses ahora. ¿Cómo ha minado también esa relación diplomática entre ambos países, no, Juan? Porque, o sea, la consecuencia sería esta expulsión de funcionarios diplomáticos, y también un trasfondo con escritores, con influencers. ¿Cómo se está viendo este tema? El proceso es parecido al que vivió España por apoyar también a Marruecos, como mencionaba Norberto. Marruecos también fue colonia francesa, pero la independencia no se produjo tras una guerra de liberación nacional sangrienta, sino por negociaciones con las élites políticas. Y lo que ahora está sucediendo es que hay problemas muy severos con respecto a cómo se ha bajado el nivel de representación diplomática. Ya no hay embajador argelino en Francia, ya no hay embajador francés en Argelia, hay encargado de negocios y se están juzgando, como vos mencionás, a influencers argelinos en Francia que están llamando a la violencia contra la oposición política argelina. Y también hay otra cuestión que no es menor, el hecho de que Francia ha disminuido su presencia en el Sahel, en África, con los golpes de Estado en Níger, en Burkina Faso,
y en Malí, y en Marruecos se encuentra a un interlocutor válido, más la cuestión de los negocios. Las exportaciones francesas a Marruecos son cercanas a los 6.000 millones de euros. En cambio, a Argelia son 4.000 millones de euros, y hay empresas francesas haciendo negocios tanto en el Sahara Occidental como en Marruecos. Así que más allá de los nacionalismos, las cuestiones quizás tengan mucho más que ver con los negocios en esta coyuntura que con las cuestiones estrictamente nacionales, y algo que Argelia está pagando y está queriendo cobrarle a Francia, la presencia no solo de los argelinos en Francia, que son prácticamente 700.000, sino de los saharauis que están en los campos de refugiados en Argelia, que son cerca de 170.000. Es una cuestión muy compleja, bastante desconocida para la opinión pública, y es justamente muy oportuno traerlo a colación para ponerlo en primera plana, porque no es un tema menor. Sin lugar a dudas, Juan. Bueno, es un tema que seguiremos tratando, sí, en otras ediciones para ver cómo sigue este relacionamiento diplomático entre esta relación histórica, ¿no?, que tienen ambos países. Continuamos con la actualidad global. China, Estados Unidos. Ambas potencias acuerdan tregua arancelaria por 90 días. El pasado 12 de mayo, los gobiernos de Estados Unidos y China anunciaron que llegaron a un acuerdo para reducir los aranceles al 30% y al 10% respectivamente durante 90 días. De esta manera, Washington reducirá del 145 al 30% los aranceles para el gigante asiático, mientras que Beijing rebajará los gravámenes a Estados Unidos del 125 al 10%. Si bien la tregua comercial se extenderá por 90 días, ambos países continuarán las conversaciones para resolver las disputas económicas. México. El país demanda a Google por etiquetar al Golfo de México como Golfo de América. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que demandó al gigante tecnológico Google por haber etiquetado el Golfo de México como Golfo de América, un cambio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump mediante una orden ejecutiva el pasado 9 de mayo. Kenia, República Dominicana. Ambos países hacen un llamamiento para reforzar la misión de seguridad en Haití. Los cancilleres de ambas naciones reconocieron que la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití no ha podido ser más efectiva debido a la carencia de recursos financieros y materiales necesarios para el despliegue pleno y total de la tropa allí emplazada. En este sentido, hicieron un llamamiento a la comunidad internacional a cumplir con las contribuciones ofrecidas e incluso a redoblarlas para que la misión pueda operar plenamente. China, CELAC. El foro busca ampliar y estrechar los lazos comerciales entre América Latina y el gigante asiático. El pasado 12 de mayo se llevaron a cabo las primeras reuniones entre los representantes diplomáticos de los 33 Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con el gobierno de Beijing. El encuentro tiene la finalidad de fijar la hoja de ruta para ampliar el comercio con los países de la CELAC. Actualmente, 21 países latinoamericanos se han unido al plan de la Ruta de la Seda. Uruguay. Fallece el expresidente José Pepe Mujica a los 89 años. El exguerrillero tupamaro, campesino, legislador y presidente de Uruguay, entre 2010 y 2015, falleció el pasado 13 de mayo a los 89 años tras una prolongada lucha contra el cáncer. Símbolo de la sobriedad política y referente ético para amplios sectores progresistas del continente, dejó como legado una serie de profundas reflexiones sobre los desafíos que enfrentan las democracias. Por su gestión y forma de ejercer el poder, fue uno de los líderes más queridos y respetados de América Latina. Continuamos con el análisis de la actualidad en tiempo internacional. Bueno, siguiendo con este bloque de análisis, ahora vamos a hablar un poquito sobre esta gira, ¿no?, de Donald Trump sobre Medio Oriente, esta primera salida, si se quiere, diplomática, muy geopolítica. Para ustedes me contarán qué piensan al respecto, pero desde mi entender es una gira muy geopolítica. Visitar, y con mucho negocio de por medio, diría yo. Sin lugar a dudas, visitar a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, tanto sea como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Digamos, hay un trasfondo ahí muy comercial, pero también de asociación política, económica, militar. O sea, una asociación estratégica, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Ahí se juntan varios elementos. Primero, hay que remarcar algo importante, que
otros grandes actores internacionales. Nosotros estamos circunscribiendo últimamente al Asia, pero nos habíamos olvidado de este Consejo de Cooperación del Golfo, donde está Arabia Saudita, donde está Qatar, donde están los Emiratos Árabes Unidos, donde está Bahrein, y estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares, producto obviamente del petróleo, pero inteligentemente se están adelantando los tiempos, es lo que está haciendo Arabia Saudita, creando, digamos, fenómenos que van a reemplazar. Ellos saben que esto es inexorable, en algún momento se va a terminar el petróleo, pero muy inteligentemente. A veces uno tiene cierto, digo, a veces no análisis, puso los analistas, cierta, yo no sé cómo denominarlo, pero subvaluar el valor de la inteligencia árabe en este aspecto para prever el futuro inmediato, inmediato. Y bueno, y eso lo han visto. En este caso lo han visto Trump, lo han visto los norteamericanos, que fueron con todo. Que se fueron con todo, no solamente Arabia Saudita, que es el objetivo, digamos, central, sino también participó Trump en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo, y también son, digamos, situaciones que las podemos dar anecdóticas, pero no son tan anecdóticas. Hasta se han dado el lujo de ofrecerle un avión que reemplace el avión que es un emblema norteamericano, para un avión de un lujo extraordinario para el presidente de los Estados Unidos. Entonces yo creo que hay que rescatar acá, más allá de los negocios, de los dólares que nos apabullan la cifra, hay que rescatar la concepción geopolítica de este mundo árabe, y también, en este caso, nobleza obliga a la visión estratégica también de Trump y el gobierno norteamericano. En ese Así es, aspecto, Norberto. Yo en este punto le quería preguntar a Juan. Sí, sí, Juan. sí, en ese aspecto lo que está señalando Norberto me parece muy atinado, porque fíjense lo extraordinario del rol que estaría cumpliendo, de acuerdo a la visión de la Casa Blanca, Arabia Saudita como mediador en los dos conflictos principales que están desarrollándose hoy día, que son el del conflicto entre Israel y Gaza, y el conflicto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. Arabia Saudita aparece como escenario del proceso de negociaciones y en muchos casos como mediador. En otros momentos hubieran llevado a cabo estas negociaciones en Ginebra o en Berna o en Estocolmo, y ahora es Arabia Saudita el anfitrión de estas negociaciones. Y acá hay una cuestión que supera al tema de los negocios que Norberto mencionaba, que tiene que ver con el mediano y largo plazo, junto con la delegación, en la delegación, perdón, que acompañaba a Donald Trump, estaban los empresarios de las empresas, de las principales tecnológicas de Estados Unidos. Está bien que el petróleo ahora está en $60 el barril, y por ahí todos los negocios que se están comprometiendo con Arabia Saudita, con Emiratos Árabes y con Qatar no lleguen a materializarse, pero también hay probables inversiones por parte de estas empresas que tengan como anfitriones a estos países donde los números apabullan, como dijo Norberto. De hecho, los contratos, esto lo hablaba hoy en mi casa, los contratos que están comprometidos en Arabia Saudita implican un año del PBI argentino. Los contratos con Emiratos Árabes Unidos, 2 años y medio del PBI argentino. El valor del avión que le ofreció Emiratos Árabes Unidos al gobierno de Estados Unidos es... Perdón, Juan. Qatar. Perdón, Qatar. Agradezco la corrección. El avión que Qatar le ofrece a Estados Unidos es el regalo más caro que le haría un país a Estados Unidos en su historia. Hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, que inclusive tienen un dato que para mí es significativo, que es el enfriamiento del vínculo entre Washington y Tel Aviv. Trump y Netanyahu no están pasando por un buen momento. En cualquier otra circunstancia, inclusive con un presidente demócrata, esta gira hubiera incluido a Tel Aviv, y no ha sido así. Y tengamos en consideración otra cuestión que para mí no es menor, en sus dos mandatos,
la primera visita oficial ha sido a Arabia Saudita para Donald Trump. Está bien que viajó al Vaticano por el fallecimiento del Papa Francisco y para participar de las exequias de Jorge Bergoglio, nuestro obispo, pero si eso no hubiera sucedido tal como sucedió en 2017, la primera visita hubiera sido nuevamente Riad. No, y simplemente porque el tiempo es tirano, como siempre decimos nosotros, y yo dejo algo de cara al futuro que seguramente en algún momento lo vamos a tratar en nuestro programa y va a quedar como un anticipo. Atención, atención con el tema palestino. Es decir, ahí se está generando una reunión para el mes próximo, el mes de junio, que ahí va a participar Macron, el presidente de Francia, con la autoridad de Arabia Saudita en un posible, no, en este caso un seguro reconocimiento de Palestina, posible, digo, por el tema de Estados Unidos, ¿no? Que parecería algo impensable hasta hace poco tiempo, pero tengámoslo presente. Tengámoslo presente. Así es, lo tendremos en cuenta también para el próximo programa, también sabiendo que esta gira de Trump está también finalizando por Medio Oriente. Y también me gustaría retomar el programa que viene, esta cuestión de la asociación también en cooperación militar y defensa, que es muy importante, sí, sobre todo teniendo a Estados Unidos, que es el gran exportador en armas, y parte de estos países son los principales importadores de armas, ¿no? De Estados Unidos. Cristian, el primer importador individual de las armas de Estados Unidos es Arabia Saudita. Sin Así de duda. sencillo. Y los saudíes están preocupados por dos cuestiones que antes tenían en segundo y tercer lugar en su agenda y que ahora es prioritario. El plan nuclear iraní, que Trump quiere tener una negociación directa. La cuestión de los hutíes, donde Omán está teniendo una participación protagónica. Y un dato de color que quizás tiene un paralelo con otra cuestión que se está viendo en otro espacio geográfico, la posibilidad de que en términos oficiales Estados Unidos empiece a hablar de Golfo Árabe y no del Golfo Pérsico como se habla históricamente, lo cual parecería ser menor, pero es una cuestión muy significativa para los países del Grupo de Cooperación del Golfo. Sin lugar a dudas, Juan, lo seguiremos seguramente el programa siguiente. Ahora seguimos con más noticias. Tiempo Internacional. Desde 1998. Analizando la realidad internacional en Radio Universidad. Seguimos acá en este último bloque de Tiempo Internacional, El Mundo en 7 Días, y aprovecho para recordarles a nuestros oyentes que pueden escribirnos a tiempointernacional@iri.edu.ar para dejar sus preguntas o reflexiones para trasladarlas acá a este rico programa. Bueno, y cerramos con esta última noticia que realmente es sorprendente para la institucionalidad, ¿sí? de la comunidad internacional fundamentalmente, ¿no? Que son estas sanciones a la Corte Penal Internacional, ¿no? Este tribunal que juzga crímenes de guerra, crímenes de genocidio, lesa humanidad y crímenes de agresión, ¿no? Las últimas sanciones económicas y operativas que ha sufrido también su fiscal, Karim Khan, han paralizado, ¿sí? El trabajo denodado que tiene este tribunal, y parece ser que el fiscal tendría también, se le habría dado de baja su correo electrónico, tendría las cuentas confiscadas. ¿Cómo afecta esto, Norberto, a todo el mundo del derecho internacional y a la comunidad? No, es un golpe brutal, pero además hay que recordarle a los oyentes, digamos, que verdaderamente se hace un logro extraordinario, prácticamente terminando el siglo XX, el siglo anterior, exactamente en 1998, faltando 2 años para terminar el siglo, se creó en Roma, por el Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional, que evidentemente, ¿cuál era el logro? Que era imposible, me acuerdo cuando nosotros lo decíamos en la clase, nos parecía un sueño de que que los dictadores del mundo no terminaran en su casa tranquilos y terminaran terminaran en la cárcel. Es decir, eso que parecía imposible se fue haciendo realidad. Pero hay que decir que desde el primer momento, hay que marcarlo con fuerza, el primer momento siempre en los Estados Unidos, no Trump, no el gobierno actual, no los republicanos, todos los gobiernos de Estados Unidos estuvieron contra la creación de la Corte Penal Internacional. Pero su sociedad civil, ahí viene la importancia de la sociedad civil, fue una de las grandes factores que permitieron
digamos, la creación de esta Corte Penal. Así que ahí se ven las dos caras de los Estados Unidos. O la cara oficial, que no distingue de partidos políticos en esta temática. Incluso uno de los senadores, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, que es prácticamente más poderoso que el canciller en el diagrama político norteamericano, siempre dijo que a ese monstruo hay que derrotarlo, hay que eliminarlo. Bueno, lo mismo dicen ahora los asesores de Trump. Así que todo está permitido. Entonces, si nos sorprendemos de la barbaridad de que ha dicho Trump en los últimos tiempos, para nada nos debe sorprender lo que está haciendo con la Corte Penal Internacional. Bien, Norberto, ahora en este punto también quería preguntarle a Juan, ¿no? Obviamente su opinión como especialista en la materia, porque, digamos, minar de esta manera un tribunal de tanta importancia que juzga estos crímenes tan trascendentales para la humanidad, sancionarlo, ¿sí? De esta manera, paralizando su trabajo, ¿qué queda, ¿no? De las instituciones que han llevado a este mundo después de la Segunda Guerra Mundial, a este mundo más idealista, ¿no? Sí, Kofi Annan, en el momento en el cual la Corte Penal Internacional se ponía en marcha, había señalado que era el segundo gran paso que daba la humanidad para evitar, entre otras cosas, la impunidad. Claramente estos son retrocesos en el sentido de garantizar la impunidad. Y acá voy a decir algo que va contra toda mi naturaleza. Vemos claramente cuáles son los efectos de las sanciones llevadas de manera sistemática a buen puerto. ¿Qué quiero decir con esto? Las sanciones contra Rusia no funcionaron porque, entre otras cosas, países cómplices tercerizaron las operaciones económicas con alguien a quien Europa necesitaba. Por ahí no negociaban los europeos directamente con Rusia, pero sí lo hacían de manera tercerizada. Como la Corte Penal Internacional es la hermana pobre entre las instituciones y el sistema internacional, vemos que las sanciones pueden llevar a la paralización de la actividad cuando son aplicadas de manera eficiente y efectiva. No es algo que yo deseo, es algo que está pasando. Y la comunidad internacional debería alzar su voz. Ahora, este rol secundario que Europa está cumpliendo en el primer cuarto del siglo XXI indica que justamente estas cosas suceden, estamos ante el realismo puro y lamento mucho que esto esté pasando. Quiero recordar algo a la audiencia. Todo esto es consecuencia, puntualmente, la política de Trump contra la Corte Penal Internacional por el procesamiento de Benjamin Netanyahu por la Comisión de Crímenes de Guerra y desde mi perspectiva, esta es mi opinión personal, del crimen de genocidio en el territorio de Gaza. Si alguien no alza la voz y no se busca la finalización de esto, la situación va a seguir agravándose. Así es. Bueno, les agradezco a ambos. Ha sido un programa muy interesante. Como siempre decimos, el tiempo también es tirano en radio. Los quiero despedir y agradecerles nuevamente y también mandarle un saludo muy grande a nuestra audiencia y nos veremos con más información y análisis de la coyuntura internacional aquí en Tiempo Internacional el próximo miércoles. Buenas tardes. Puede encontrarnos en X, YouTube, Facebook e Instagram. Nuestro sitio web es www.iri.edu.ar. Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.